Dios te bendiga, mi hermano, y bienvenida a día número 32 en ese devocional de 40 días sobre el tema de oración y ayuno. Hermano, mi petición hoy es que podamos entender el tema de hoy y que Dios comience a trabajar y transformar nuestra vida de oración. Que Dios haga un gran cambio y un impacto y que nos dirija más en la oración, con más intimidad, con más pasión, con más conexión con el Señor. Amén. El versículo que vamos a estudiar hoy es Efesios capítulo 6, verso 18. El tema de hoy es orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. El versículo dice en Efesios 6, verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en el Espíritu. Un contexto muy rápido, escribiendo a la iglesia. Dios usa a Pablo a recordar la iglesia y también recordar a nosotros que siempre debemos de orar en todas ocasiones, con todo tipo de oraciones y súplicas, presentando al Señor, pero más importante que todo, orando en el Espíritu. Pues, ¿qué quiere decir? ¿Qué es orar en el Espíritu? ¿Qué quiere decir esto? Pues, quiero recordar dos de los muchos trabajos del Espíritu Santo. Dos trabajos que hace el Espíritu Santo es uno, el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Cuando no sabemos qué orar, el Espíritu Santo en Romanos capítulo 8 nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en qué orar, en qué decir cuando no sabemos qué decir. Y también el Espíritu Santo nos recuerda de la palabra de Dios. Eso se encuentra en Juan capítulo 14. Entonces, no siempre sabemos qué orar y qué decir. No siempre sabemos cómo debemos de orar o en qué área de un tema debemos de presentar delante del Señor. No siempre sabemos qué situaciones alguien está pasando o qué necesidad una iglesia, un grupo, unas personas o la nación está teniendo. Y el Espíritu Santo, parte de lo que Él hace en nuestra vida es que Él nos ayuda en qué orar, en cómo dirigir nuestras palabras, en qué decir y qué áreas debemos de presentar delante de Dios. Pero esto requiere algo muy específico y importante. Esto requiere que nosotros tengamos un hábito de escuchar al Espíritu Santo. Tener ese hábito de tomar una pausa para poner un oído al Señor, a lo que dice el Espíritu Santo a nuestras vidas. Esto requiere intimidad con el Señor. Esto requiere una relación muy sólido con el Señor, un corazón sensible, un oído sensible para escuchar en la dirección del Espíritu Santo, las impresiones que el Espíritu Santo pone en nuestra mente o en nuestro corazón cerca de cualquier tema. Es cuando estamos orando y vamos a orar en el Espíritu. Esto requiere que nosotros sí presentamos delante de Dios. Y hemos hablado acerca de este tema por todos esos devocionales. Pero orar en el Espíritu es a un nivel mucho más alto. Orar en el Espíritu quiere decir de que estamos sí presentando al Señor, pero entonces que descansamos de hablar, pausamos y prestamos atención a lo que Dios nos está hablando y dirigiendo. Y el Señor, por su Santo Espíritu, nos pondrá palabras en nuestra mente o corazón. De repente vas a pensar en un tema acerca de
de esta persona, un área, pero ¿por qué estoy pensando en su hijo? ¿Por qué estoy pensando en su salud? ¿Por qué estoy pensando en su ministerio? Es el Espíritu Santo que te está dirigiendo en qué orar sobre esa persona. Pero esto requiere el hábito de escuchar. Sí, oramos, presentamos delante de Dios, pero ahora una pausa. Como mencionamos en el otro devocional, estar quieto, pausadamente, hermano. Porque ahora puede ser que el Espíritu Santo nos quiere dirigir y nos quiere hablar. Quizá el Espíritu Santo nos va a presentar un versículo en nuestra memoria. Y puede ser que nosotros debemos de orar ese versículo, compartirlo con alguien. Hermano, esto transformará tu vida como cristiano para siempre. Ser dirigido por el Espíritu Santo, ser sensible a las direcciones del Espíritu Santo, a donde el Espíritu Santo te está guiando en tus oraciones, en tus palabras, en tu vida, en tu matrimonio, en tu ministerio, en todas áreas de tu vida. Si podemos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo, hermano, nuestras vidas serán transformadas diferente. Amén. Mira lo que está sucediendo. Pablo dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, Pablo nos está diciendo que tenemos que orar en el Espíritu sobre situaciones y súplicas y toda oración que se presenta a nosotros. Pero también tenemos que orar en el Espíritu sobre los hermanos, por sus vidas. Hermanos, que debemos de orar por los misioneros, por los pastores, por nuestra familia, y orar y escuchar la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos de orar por ello? ¿Qué debemos de decir? Y eso es lo que el Espíritu hace. Él nos guía, nos habla, nos inspira a hablar y orar y dirigirnos. Habrán situaciones que esa persona está pasando y usted no sabe nada, pero el Espíritu Santo nos ayuda a orar y te puede guiar a orar por ese tema. Nos puede guiar a presentar algo, y eso es el trabajo del Espíritu Santo. Amén. Eso es la diferencia entre solamente orar y presentar una petición al Señor y escuchar del Espíritu Santo en qué área debemos de orar. Eso se llama orando en el Espíritu. Amén. Orando en el Espíritu. Pues te quiero empujar a buscar una relación más sólida con el Señor y pedir por esa intimidad con el Señor, que no solamente presenta oraciones al Señor, sino que también escucha del Señor. Que tu oído esté afinado para escuchar lo que el Espíritu Santo te quiere decir. En este día yo te reto, hermano, buscar más del Señor y orar y pedir de Dios que pueda ser más sensible a la voz del Espíritu Santo y estar sensible a los pensamientos que Él pondrá en nuestra mente y corazón. Y ya lo está haciendo, pero a veces pensamos, oh, wow, por coincidencia estoy pensando en X cosa. No, no es por coincidencia. Es que el Espíritu Santo, uno de su trabajo es ayudarnos en nuestras oraciones y recordarnos de los versículos de la palabra de Dios. Hermano, eso es el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Pídele de Dios de que puede ser dirigido por el Espíritu Santo y orar en el Espíritu sobre las vidas de los cristianos, de otras personas, de misioneros, de pastores, por la iglesia, que pueda ser dirigido por el Espíritu Santo a orar.
que puede ser dirigido por el Espíritu Santo y ser sensible a los versículos que Él traerá a nuestra memoria. Ser sensible y orar en el Espíritu quiere decir orar y presentar delante de Dios, pero también escuchar de Dios en cómo debemos de dirigir nuestras oraciones, nuestras acciones, nuestras vidas delante de Él. Eso es orar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por este tema de orar en el Espíritu. Y Señor, como tú nos llamas, Señor, a presentar situaciones, Señor, en el Espíritu. Orar por personas en el Espíritu, escuchando de ti, ser dirigido por ti, Señor. En qué orar, qué decir, cómo actuar, Señor. Ayúdanos, Señor, ser sensible a tu voz. Entender cuando eres tú, Señor, que está poniendo palabras en nuestra mente y corazón. Que ser más sensible, Señor, cuando tú traes a nuestra memoria, Señor, versículos de la palabra. Cuando estamos leyendo la Biblia, Señor, y que tú traes, sobresale unos versículos a nuestros ojos, Señor. Que podamos entender que eso es trabajo del Espíritu Santo, que tú estás trabajando en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, ser sensible a tu Santo Espíritu y orar en el Espíritu. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Vamos a buscar esa relación con el Señor. Ser sensible a la voz del Espíritu Santo y crecer en esta área de nuestra vida orando en el Espíritu. Dios te bendiga y Dios te guarde.